Buenos días alumnos, mi nombre es Nicolás Galia, soy el docente de Informática 1 para la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial de la UTN. Hoy vamos a ver la clase número 3 que abarca los navegadores de Internet. En la actualidad hay una gran cantidad de buscadores o navegadores, tanto para PC, para dispositivos móviles y otros dispositivos. Los más comunes son Safari, que son los que se usan en Mac, y para PCs, eh, Internet Explorer o Edge, Chrome, Opera, Firefox. La elección de estos es más que nada una cuestión de gustos o tal vez las prestaciones que la computadora disponga, ya que hay versiones para mayores o menores recursos. Sin embargo, todos cuentan con ciertas características que los hacen muy similares. Esta explicación la vamos a hacer con el navegador Google Chrome. Y ahora pasaremos a explicar un poquito cómo es la interfaz. Comenzando con una nueva pestaña, podemos identificar primeramente y más relevante el área de trabajo, que vendría a ser el sector más grande en el centro de la pantalla. Y luego hay distintas ubicaciones que están presentes en la mayoría de los navegadores. Por ejemplo, el título de la página, que en el caso de Chrome lo ubica en cada pestaña, por ejemplo, nueva pestaña en este caso. En otros navegadores suele estar centrado en la parte superior de la ventana. Luego tenemos una barra de direcciones, en donde uno escribe la dirección o los términos de búsqueda. Tenemos una barra de menú que en las versiones previas solía estar también en la parte superior con las opciones archivo, vista, etc. Y ahora lo ubica todo en los tres puntitos arriba a la derecha, donde se despliegan las diferentes opciones que permiten acceder o a otras partes a otras funcionalidades o a la configuración del navegador. Luego tenemos una barra de favoritos, la cual suele ser opcional. Una barra de pestañas, donde va agrupando cada ventana que tenemos abierta o cada sitio web distinto. Una barra de estado, que en este momento se encuentra oculta, pero se despliega cuando se está realizando algún proceso, como por ejemplo la carga de una página, carga de imágenes y demás, y suele estar en la parte inferior de la ventana. Y en algunos otros navegadores se incluye además una barra de búsqueda donde, donde hay una sección extra con distintos motores de búsqueda para ser seleccionados y ahí mismo escribir los términos de búsqueda. Sería como un acceso directo a las páginas de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, entre otros. De los millones de páginas web que hay en la Internet, ¿cómo se distinguen unas entre otras? Acá es donde entra en juego la URL, que vendrían a ser las siglas en inglés de Localizador Uniforme de Recursos. Hay entidades que se encargan de administrar y mantener cada URL existente y asociarlos con cada sitio web justamente para que no haya duplicados y cada sitio tenga un identificador único. En pantalla podemos ver cómo es la estructura de una URL de ejemplo, donde tenemos el protocolo HTTP o HTTPS, son los más comunes, un subdominio, que también el más común es www, pero esto puede ser cualquier combinación de letras y números, incluso puntos, como veremos en ejemplos más adelante. Y luego lo que se llama el nombre de dominio, que es el nombre, en este caso example, con una extensión, que puede ser .com, .org, .edu, y adicionalmente puede haber una extensión adicional indicando el país de origen, por ejemplo .com.ar. Las extensiones de dominio han servido para agrupar el objetivo de los sitios web almacenados. Inicialmente había unos pocos como com, que se usaba para sitios con fines comerciales, org para organizaciones sin fines de lucro,
.net, .info, y a medida que el Internet fue creciendo exponencialmente, se han ido creando nuevas extensiones, ya sea para gobierno, educativas, militar, y así incluso por áreas o por países, como business, informativos, incluso agrupadas por área de negocios, como los ejemplos en pantalla, y así cada vez, ahora actualmente hay una cantidad inimaginable de extensiones de dominio posibles, las cuales son administradas por justamente las entidades, que en el caso de Argentina vendría a ser NIC-AR. Volviendo al primer caso, es importante conocer cómo está compuesta una URL, porque más adelante veremos los casos de URLs falsas o pretendiendo ser de sitios web que no son las reales o las originales. A continuación veremos las operaciones básicas que se pueden hacer con un navegador web. Lo primero es acceder a un sitio web, y si no conocemos la dirección, como es lo usual, salvo que lo tengamos agendado en los favoritos, tipearemos las palabras claves. Por ejemplo, entremos al sitio, a la página web de la Universidad Tecnológica Nacional. Es de esperar que en el mejor de los casos el primer resultado sea el que estemos buscando. También depende del buscador que estemos utilizando y el contexto. Muchas veces accediendo desde otro país, incluso usando la misma computadora, cambiará los resultados a mostrar. Si no es lo que deseamos, entonces utilizamos el buscador para agregar nuevos términos, nuevas palabras claves, para cortar o encontrar resultados más acordes a lo que necesitamos. Las operaciones son prácticamente todas con el mouse, si bien es posible realizarlas con teclado, navegando presionando el Tab para ir navegando en los diferentes elementos de la página. Es sumamente incómodo, por lo que no incurriremos en demasiado detalle. Haciendo un clic izquierdo abrimos los links. Por si no saben, un link vendría a ser los títulos o palabras que están subrayados y usualmente en azul. Significa que es texto que redirige a un nuevo sitio web. Si se fijan en la parte inferior de la pantalla, aparece en la barra de estado que está oculta la ruta o la URL de la página a la que iremos a acceder, la que tenemos seleccionada. En este caso es www.frch.utn.edu.ar. Asimismo con cualquier otra que seleccionemos. Haciendo un clic, accedemos a este sitio web. Desde la interfaz hay ciertas operaciones posibles. Las más necesarias son, por ejemplo, recargar la página. Si por algún motivo, por ejemplo, en la escritura de un formulario o en la carga de datos, tenemos que refrescar o que vuelva a procesar lo que hay en pantalla, damos recargar la página. Cuando está la X significa detener la carga. Eso significa que corta todo el proceso, no sigue descargando datos y muestra lo que haya llegado a descargar. Las flechas hacia atrás y hacia adelante se mueven en el historial de sitios web visitados. Para esta pestaña, cada una es individual, ¿no? O sea, si voy hacia atrás, vuelvo en los sitios web a los que haya estado accediendo previamente. Y así, y viceversa hacia adelante.
La variedad de sitios web hace imposible que podamos explicar todos los elementos que podemos llegar a encontrar en un sitio web. Pero lo más común es que sean texto acompañado de imágenes, una serie de links según el contexto, menús desplegables como los que tenemos aquí arriba. La visibilidad y la complejidad de los sitios web está dada por el desarrollador que lo haya hecho, pudiendo contener desde texto plano hasta animaciones y elementos interactivos que respondan en base al mouse o a teclas presionadas, o incluso a datos que se puedan obtener públicamente, como por ejemplo desde la ciudad desde la que me esté conectando, etc. Otro elemento muy útil es la función de zoom. Muchos tienen en la esquina inferior derecha una barra de zoom. En el caso de Chrome hay que acceder desde el menú de herramientas, donde aquí podemos reducir o ampliar el contenido. O también se puede hacer, si tienen un panel táctil, pinchando o estirando el panel táctil, o con una ruedita del mouse presionando la tecla control y también moviendo hacia arriba y hacia abajo. Luego, con el botón derecho se nos abrirán toda una serie de opciones en base al contenido que estemos seleccionando. Por ejemplo, si seleccionamos texto, el botón derecho nos dará las opciones de copiar este texto al portapapeles, muy útil cuando uno está creando un documento, por ejemplo un documento de Word, y necesita copiar contenido desde un sitio web. O otra función muy útil es buscar, por ejemplo, no sé qué significa hidrófonos, y puedo buscar ese término en una pestaña nueva, sin perder lo que estaba mirando anteriormente. Si ahora realizo lo mismo sobre una imagen, veremos que hay unas nuevas opciones. Por ejemplo, abrir la imagen en una pestaña nueva me muestra exactamente lo que dice ahí mismo. Abro una pestaña solamente con la imagen. A esta misma también le puedo hacer zoom, o incluso presionando nuevamente el botón derecho puedo copiarla, al igual que hice con el texto, o descargar la imagen con la opción de guardar imagen. Por otro lado, si lo que yo selecciono es un hipervínculo o un link, veremos que las opciones son abrir enlace en una pestaña nueva, abrir enlace en una nueva ventana o en una nueva ventana incógnito. Una pestaña nueva vendría a ser, como ya sabemos, un nuevo sitio web en la misma página, en la misma ventana de Chrome. Ahí vieron que se agrega al final. Una nueva ventana es abrir una ventana totalmente nueva con su nuevo grupo de pestañas. La otra vieron que queda abierta de fondo. Y por último, abrir en una ventana incógnito es igual al último ejemplo, pero entrando en modo incógnito. Ya más adelante hablaremos de qué significa estar en modo incógnito. Ahora vamos a revisar un poco qué configuraciones tiene Google Chrome desde su icono de herramientas. Si cliqueamos en los tres puntos aquí arriba a la derecha, vemos que tenemos las opciones de nueva pestaña y nueva ventana. Como su nombre dice, es crear una pestaña en blanco o crear una ventana nueva en blanco. Por otro lado también tenemos nueva ventana incógnita. Acá vamos a hacer un pequeño apartado
para explicar qué significa incógnito. La ventana de información indica que se navegará en forma privada y que no se guardará la actividad desde esta ventana. Esto vendría a ser historial de páginas visitadas, cookies y datos del sitio web. Por ejemplo, cuando uno va navegando, para ser más eficiente se guardan datos como las imágenes y demás cosas que no ocupen demasiado, por si vuelvo a visitar ese sitio, este pueda ser cargado mucho más rápido y no tener que descargar toda la información nuevamente. Datos que ingresen formularios, descargas realizadas. Sin embargo, hay que saber que si bien nuestra computadora no guardará estos datos, la transferencia de datos entre nuestro proveedor, por ejemplo, Speedy, Red1, Arnet o el proveedor de internet que tengamos, y más aún en un ambiente empresarial que pasa por sus servidores de internet, eso no puede ser enmascarado. Por lo que es bueno saber que si bien los datos no se guardan en nuestra propia PC, ni en los datos del navegador, de todas formas sí se transfieren hacia los servidores y hacia afuera, tanto lo que uno envía como lo que recibe. Por lo que no se puede asegurar de que nuestro historial y demás sea 100% privado. Hay otras maneras, pero no incurriremos en estas explicaciones. Ahora veremos un poco lo que son las búsquedas en Google. Como ya habíamos dicho, Google tiene una interfaz de búsqueda bastante sencilla, donde uno puede escribir la cantidad de palabras claves que desee y así mostrará los resultados que, según los algoritmos de Google, sean más relevantes. Por decir algo, queremos buscar un manual mecánico de un auto. Hay ciertos operadores que nos permiten afinar las búsquedas para que se adapten a lo que estamos necesitando. Desde la propia interfaz de Google ya nos presenta una serie de opciones en base al tipo de contenido. Por ejemplo, todos los sitios web. Aquí si queremos buscar solamente imágenes. Lo mismo con videos, noticias, mapas y otros. Sin embargo, depende qué tan específico sea el contenido, no siempre nos va a mostrar en los primeros resultados lo que necesitemos. Hay tres operadores que son los más usuales en las búsquedas. Los operadores son el más, el menos y las comillas. Utilizaremos el más antes de una palabra para indicarle a Google que deseamos que esa palabra sí o sí aparezca en los resultados. El menos para indicar qué palabra deseamos que no sea incluida en los resultados, o sea, como para filtrar. Y las comillas para indicar una frase que aparezca completa, que es muy distinto a poner palabras sueltas, como por ejemplo manual de auto, buscará por separado páginas que incluyan manual, que incluyan de y que incluyan auto en cualquier orden y en cualquier parte del sitio web. En cambio, si seleccionamos esa frase entre comillas, buscará solamente páginas que tengan la frase manual de auto tal cual la hemos escrito nosotros.
Veamos por ejemplo, si yo busco computadora Intel, por decir algo. Acá vemos cómo los resultados son ordenados, por ejemplo, aquí tiene ambas palabras, acá encuentra PC Intel, fíjense que en negrita remarca las palabras claves que hemos buscado nosotros, computadoras, Intel en el título, pero yo quiero especificar que sea ambas palabras en ese orden. Lo pongo entre comillas. Fíjense cómo ya los resultados incluyen ambas palabras en ese orden. Computadora Intel, computadora Intel. Ahora no me interesa comprar ninguna computadora, yo solo busco información. Vamos a quitar los resultados del Mercado Libre. Nuevamente se van refinando los resultados. Si bien aparece en otras páginas de compra-venta, también aparece el sitio oficial de Intel. Y así podemos ir agregando en base a nuestras necesidades más o menos palabras con los operadores correspondientes. Google además incluye una interfaz para esta clase de búsqueda avanzada. Vamos a herramientas, a preferencias y tenemos búsqueda avanzada. Aquí tenemos todo un formulario con las diversas opciones. Aquí para que busque palabras sueltas, frases exactas, que vendría a ser lo equivalente a las comillas, páginas que contengan o una u otra de las palabras. Esto vendría a ser que no necesariamente tienen que estar todas, con al menos una que encuentre ya va a seleccionar el sitio web. Bueno, así también puede buscar números, puedes filtrar por idioma, región, incluso por sitio o dominio. Por ejemplo, yo solo quiero buscar en dominios .org. Vamos a poner .org, a ver qué encuentra. Y entonces fíjense cómo los resultados corresponden a una página .org. También puedo buscar tipos de archivos. Por ejemplo, yo aquí estoy buscando algún manual. Puedo poner file type, PDF, por ejemplo. Y los resultados serán archivos PDF que contengan estas palabras, o que el sitio web que contiene ese PDF contenga mis palabras clave. Nuevamente, estas opciones también están disponibles desde búsqueda avanzada. Los invito a que investiguen un poco, toquen y prueben con distintos casos. Como para ir cerrando, vamos a terminar de ver las opciones que tiene el menú de herramientas. Acá tendremos el historial de navegación. Acá veremos las últimas búsquedas que hemos realizado o últimas páginas que hemos visitado. Las descargas. Cada vez que descarguen un archivo o una imagen, aparecerá en la sección de descargas. Marcadores. Sirve para administrar nuestra barra de marcadores. En este caso yo solo tengo dos, pero podremos ajustar la visibilidad, agregar más sitios o quitarlos, e importar desde otra aplicación. Bueno, tenemos el control de zoom que ya habíamos visto, el control de la página como para imprimir, enviarla, realizar búsquedas en la misma página, si estoy buscando alguna palabra clave. Ingreso, bueno, por ejemplo no, pero por ejemplo mantenimiento industrial. Aquí mismo
en más herramientas veremos las opciones para guardar el sitio web, crear un acceso directo a este sitio, borrar los datos de navegación. Extensiones vendría a ser para incluir aplicaciones al Chrome. Muchas veces se agregan aplicaciones para incrementar las funcionalidades. Por ejemplo, yo tengo que instalar un bloqueador de anuncios, hay extensiones para abrir archivos Word y Excel. Hay toda una variedad de posibilidades. Luego las funciones que tenemos cortar, copiar, pegar vendrían a ser los atajos de teclado Control X, Control V y Control C, que seguramente ya conocen. Desde configuración ya accedemos a todas las modificaciones posibles para hacerle al explorador, pero en esto no vamos a adentrar, salvo que alguno le desee. No dude en preguntarme si tiene alguna consulta. Bueno, por último, voy a hacer una muy breve explicación sobre la seguridad en los sitios web. Acá vemos que al lado de la barra de direcciones tenemos un indicador de no es seguro. No significa que sea un sitio falso, solamente que este sitio web al menos no tiene ninguna clase de encriptación. Por lo general, los sitios que manejan información privada, ya sea los bancos, sistemas gubernamentales, deberían tener un certificado que asegure que los datos son encriptados y que no están visibles o accesibles en texto plano, como se le llama. Vamos a buscar un ejemplo, por ejemplo, el sitio de algún banco. Aquí vemos como en este sitio sí tenemos un candadito, y si lo cliqueamos nos indica: tu conexión es segura. Dispone un certificado, el cual si damos clic nos mostrará más información de cuál es el sitio que certifica y quién es la entidad que ha realizado la certificación, en este caso GeoTrust. Hay muchas entidades a nivel internacional que realizan esta clase de servicio. También vemos que tiene un periodo de validez y demás. Quise hacer esta aclaración para dar pie a lo que es el phishing, ya que la navegación en internet, si bien es muy útil, también conlleva ciertos riesgos. Muchas veces nos llegan mail, es muy común que lleguen mail avisando sobre sorteos, cuentas de correo que se han llenado y no disponen más de almacenamiento, promociones de todo tipo habidas y por haber, en base a la imaginación de quien haya enviado, y suelen hacer que la gente ingrese a sitios web el cual son muy similares o prácticamente idénticos a los sitios web originales, pero terminan siendo víctimas de un engaño. Acá es donde entra el tema de el certificado y lo que vimos al principio, que era la composición de la URL. Es común que nos llegue un aviso diciendo debes actualizar tu clave bancaria, o debes actualizar tus datos de la tarjeta de crédito, o tu cuenta de Facebook ha sido hackeada, ingresa aquí para solucionar el asunto, y te ponen un link, el cual uno por ahí por costumbre solo accede y procede a completar con los datos personales, los cuales en caso de ser un sitio malicioso se los enviará al creador de ese sitio y él tendrá acceso para hacer con su cuenta lo que desee. Uno de los ejemplos puede ser que el sitio web, en vez de ser google.com,
tenga alguna carácter o alguna letra, incluso puede pasar con símbolos, siempre y cuando sean admitidos en la barra de direcciones, y que si uno no está muy atento pasan desapercibidos y el sitio por ahí tiene las mismas imágenes y el mismo formato que el sitio original. Por ejemplo, si accedemos a goigle.com, veamos. Noten cómo la barra de direcciones va cambiando. Esto porque está haciendo redirecciones. Ahora pasa a rcalcau.com y de aquí pasa a un video de YouTube, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno deseaba. Y bueno, en este caso solamente, si bien no nos perjudica más que haber perdido el tiempo, sí le estamos accediendo o dándole visitas a un sitio el cual nosotros no teníamos la intención de hacerlo. Y otro de los casos comunes es que se aprovechen de la estructura del URL. Recordamos que las URL tienen un protocolo, un subdominio y un nombre de dominio. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Twitter. Un sitio de Twitter tiene candadito, lo cual también se denota con el protocolo HTTPS, que es igual a la de HTTP con la S de secure o seguro. Y vemos que el nombre de dominio es twitter.com. Ahora puede haber un sitio malicioso, el cual obviamente no tiene certificado, ya que es más complejo de hacer. Y fíjense, también dice twitter.com, .all09.info, etc. Recordemos que el nombre de dominio es la terminación del sitio web. En este caso el nombre de dominio de aquí es all09.info. Y todo lo previo es subdominio, a diferencia del sitio real Twitter, que este es el nombre de dominio. El subdominio puede ser cualquier combinación de palabras y puntos que uno desee, por lo cual es variable, uno puede poner lo que quisiera. Lo que no se puede falsificar es el final. Yo no puedo poner twitter.com. Por eso muchas veces los hackers, los phishers, se la ingenian para lograr sitios web lo más parecidos posibles y armar un sitio que sea lo más similar al original. Y acá, por ejemplo, en este sitio, seguramente si yo ingreso mi nombre de usuario y mi password, se lo estoy enviando directamente a la persona que desarrolló esta página. Con esto estaríamos finalizando la clase de hoy. Vamos a hacer un resumen de los ítems que vimos hoy. Vendrían a ser la introducción a los navegadores, distintos tipos, cómo es la interfaz, los distintos componentes de la ventana, cómo se compone una URL y sus partes, el uso de un navegador, cómo realizar búsquedas, avanzar o retroceder en el historial, la navegación, copiar, acceder a links, las herramientas disponibles, una pequeña introducción al modo incógnito y su funcionamiento, el historial y las descargas, y finalmente la búsqueda avanzada y el uso de operadores en Google y algunos pequeños consejos de seguridad. Esto fue todo y muchas gracias.